Muchas gracias. Estas palabras hay que escucharlas precisamente de la humanidad. Entonces me han dicho, señora canciller y la señora Mintic. La Mintic todavía no es señora, discúlpeme. Pero todo este trámite de visas tiene, por alguna razón, un puente de comunicación tecnológica que no sale de Cancillería, sino de Mintic. Me he enterado hace unos instantes. Con un edificio en San Francisco, creo que queda. No sé la razón por qué eso se hace, para que averigües. Porque el tema de las visas debe seguir siendo un tema de Cancillería. El tema, hoy nos reunimos con la oposición india, hindú. Una charla me pareció muy interesante, espero que la hayan grabado. Porque se fue a la filosofía pura. Yo he querido que Modi venga, presidente. Han mandado al canciller solamente. El canciller no se reúne con el presidente por protocolo, con nadie que no sea presidente de otro país. Y eso significa que hay que extenderle la invitación a Modi, porque quiero seducir a la India para que defienda la humanidad. También, aquí hay una mala interpretación que hace la oposición colombiana, imitando una muy mala imitación de Trump sobre los problemas del mundo. Estados Unidos en realidad no reconoce el derecho internacional. Algunos tratados sí, otros no. Los que más me importan y vienen siendo aprobados por Colombia desde antes de mi gobierno, pero no sé qué le pasa a los exgobernantes colombianos, o no se leyeron los tratados, o no saben qué fue. Ignorantes de ellos ahora se desdicen. Nosotros firmamos el tratado que se llama del Tribunal de Roma, Estatuto de Roma. No fue este gobierno, fueron gobiernos anteriores. Yo ayudé, yo estaba de acuerdo con ello. Y casi todo el movimiento de derechos humanos de Colombia. Y el Estatuto de Roma lo que hace es traspasar a una Corte Penal Internacional lo que era las atribuciones del Tribunal de Nuremberg. Paradójicamente, el Tribunal de Nuremberg se lo inventó los Estados Unidos y fue aceptado por los aliados que en Europa, y no pidieron permiso para entrar a Europa, acabó con Hitler y colgó pena de muerte a los máximos dirigentes nazis alemanes que habían sido cómplices del exterminio del pueblo judío europeo. Hay judíos europeos, hay judíos colombianos, hay judíos palestinos. Jesús fue un judío palestino. Ese es el antecedente de lo que estoy tratando de hacer. Pero no por invento mío, sino por norma colombiana. El Estatuto de Roma es ley de la República. Parte, por ser Tratado de Derechos Humanos, de la Constitución de Colombia. Tenemos una cantidad de periodistas políticos y de políticos que a veces fungen de periodistas, yendo contra la Constitución de Colombia y contra la ley, olvidando lo que ellos mismos dijeron que firmaban. Entonces, el Tratado de Roma
describe cuáles son los crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra, los crímenes internacionales. Cualquier persona de cualquier nacionalidad juzgada en esos tribunales es capturable por cualquier país, si pasa por allí. Luego, Netanyahu es capturable en los Estados Unidos. Y si es capturable, ¿por qué no lo capturan? Porque desobedecen los tratados de derecho internacional. Y en eso Trump se vuelve cómplice. No hay ninguna ilegitimidad para ningún presidente ni persona humana en el mundo. No hay ninguna ilegitimidad de decir que se aplique las consecuencias del Tratado de Roma, ni en territorio de los Estados Unidos ni en ningún otro. Si el señor Trump sigue siendo cómplice de un genocidio, como hasta el día de hoy lo es, no merece más sino la cárcel. Y su ejército no lo debe obedecer. Como su ejército, ministro de Defensa, nunca debió obedecer las órdenes del ministro de Defensa de aquel entonces civil, solicitando ascensos por muerte, en lo que se llamaron los falsos positivos. Los falsos positivos no fue sino una ejecución sistemática de civiles, y toda ejecución sistemática de civiles es un crimen de guerra, aquí en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo. Ha querido la justicia colombiana juzgar los responsables, en eso está. Mientras juzgue la justicia colombiana responsables de crímenes de guerra, no pasan a tribunales internacionales. Si la justicia nacional se niega al juzgamiento de un crimen de guerra, entonces hay una instancia que se llama la Corte Penal Internacional. Esto lo hemos defendido desde hace décadas y no tengo por qué callarme solo porque el criminal de guerra es poderoso. Y esa es, digamos, la lógica de todo este asunto. Con Biden yo me hablé muchas veces, hablé de estos temas. Era un hombre temeroso. Creo que sabía que teníamos la razón, pero no se atrevía a actuar. Quizás por eso perdieron las elecciones. 20 millones de jóvenes de los Estados Unidos que votaban por Biden dejaron de votar. Por eso ganó Trump, no por más. 20 millones de jóvenes desilusionados porque su gobierno apoyaba la masacre en Gaza. No votaron por Trump, él no aumentó sus votos. Dejaron de votar por el Partido Demócrata. Y el Partido Demócrata, para que vuelva a ser mayoría, tiene que reconciliarse con la humanidad y con su juventud. Porque la juventud norteamericana es el futuro. La impresión que yo tengo cuando me retiré de los Estados Unidos es que la juventud está con nosotros. Porque coincide plenamente en lo que estamos diciendo. En Gaza hay un crimen contra la humanidad y debe haber un tribunal de Nuremberg, que ahora se llama Corte Penal Internacional, para quienes cometen ese crimen contra la humanidad. Entonces, ya nos están quitando la luz. Yo pago los servicios. ¿Ya pagó usted los servicios? Los pagué. ¿Qué coste? Bien, este es el tema, pero por eso las normas protegen las Naciones Unidas y lo que se hable dentro de las Naciones Unidas. Por eso, señora Canciller, también tenemos temores dentro de Naciones Unidas, plegados a intereses económicos.
La política no se plega al interés económico, porque eso es plegarla a la codicia. Y una política plegada a la codicia no hace sino matar permanentemente, y la historia de Colombia lo ha demostrado. Entonces aquí tenemos varias tareas en Cancillería que librar, y que estamos librando algunas. Yo me comprometí con el que hace embajador hace unos días a un plan de comercio. Le dije exactamente qué esperaba y qué iba a hacer, y debe hacerse, ministro de Comercio, y ya usted lo sabe. Y en esto Edwin, ¿cómo se le dice? El desertificado, algo así. Desvisado. Tiene que hacerle caso al presidente. Beneficia a los Estados Unidos, sí, pero beneficia más a Colombia. Se cambia la fórmula del etanol. Deja de estar girando alrededor del precio internacional del petróleo. No hay razón económica para que eso sea, a menos que se cree un subsidio inconstitucional de la gente pobre hacia la gente más rica de Colombia, que son los usufructuarios de un monopolio por uso de la tierra que está dejando a Cali con hambre. Y por eso la violencia de Cali, de las más altas del mundo, va bajando. Pero no se puede bajar la violencia de Buenaventura y de Cali sin separar el análisis del narcotráfico, como acaba de pasar en el Estanquillo, que le he pedido a la ministra de Comercio que dónde está la licitación de la doble calzada hasta el Estanquillo y la que sigue. Ahora me hablarás de eso. Porque mire qué milagro, ¿no? En el Estanquillo es donde salen a sabotear la doble calzada. Y esa doble calzada sirve para juntarnos con toda América del Sur, no con Estados Unidos. No va para Miami, va para Quito. Hay personas que les gusta más ir a Miami, yo nunca he podido, que ir a Quito. Pero todo el comercio internacional más poderoso lo teníamos con el Pacto Andino. Y ahora salen sátrapas de la política a decir que es con Estados Unidos. ¿Cuándo fue así? Si nuestros bienes industriales se vendían a Venezuela, a Ecuador, siempre hubo un comercio de alimentos en el Pacto Andino. ¿Por qué abandonamos el Pacto Andino? Para priorizar un tratado de libre comercio con Estados Unidos que nos hace daño. Nosotros exportamos petróleo y carbón a Estados Unidos. Lo demás es productos en decadencia en el mercado de los Estados Unidos. Y no recuperamos los productos de comercio al mundo. Entonces yo cumplo un compromiso. El etanol tendrá libre mercado del mundo a precio de costo de producción, y liberamos la tierra del Valle del Cauca a la alimentación. Señora ministra de Comercio, que tiene que ver con esto, pero también Cancillería. Dijimos que mi interés en la importación de vehículos no va alrededor de seguridades secundarias de los vehículos, sino de la seguridad principal de un vehículo, que es no emitir CO2, porque está matando al mundo. No solo mata lo local, como en Bogotá sucede, sino el mundo. Nada que aparece el tema. El CO2, la maquinaria que emita CO2 en Colombia debe pagar arancel. Y la que no, sea de la India, sea de la China, del Brasil o de Estados Unidos, no paga. Porque aquí no voy a usar el odio, que nunca he tenido, como retaliación, sino la vida
a la que siempre he amado y por eso estoy vivo. Y meter vehículos que emitan CO2 es un asesinato. Y así veremos otros temas, pero quiero que estos se adelanten ya. Si el TLC ya lo variaron los Estados Unidos, ¿por qué nosotros no lo variamos? El comercio no está por encima de la vida, como nos quieren enseñar los 500 empresarios progringos, que no son colombianos, o no parecen, porque están más interesados en exportar chucherías a Estados Unidos que en preservar la vida del planeta. Y eso expresaron hoy. Y nosotros no somos esa clase de comercio que arrodillamos la vida a la codicia. Y eso significa que también reformamos el TLC. Y significa que con Israel deja de haber TLC. Las carboneras que exportan deben plegarse o vender sus concesiones. Y ministro de Hacienda las compramos. Porque me temo que hay más valor en la infraestructura que en el carbón que está enterrado. El precio se desploma. Luego la infraestructura vale más. Y es más importante para Colombia y La Guajira. Estos son temas que venimos hablando, pero no hacemos. Lo mismo que la prioridad de las carreteras son las del campesinado, las de las regiones de paz, las de Colombia mirando al sur. Como ya habíamos hablado, necesitamos integrar Arauca con el país. A eso le llama el marginal de la selva, pero yo no entendí por qué, porque esa es Saravena, Pamplona, es subiendo los Andes. Y aquí le sacan la maleta y le sacan la maleta y no meten la carretera. Yo no sé qué odio le tiene el funcionariado de Bogotá a que Arauca se junte con los Andes, que es prácticamente el departamento que tenemos más desconectado con Bichada y otros. Baupés, etcétera. Entonces, claro, meter carreteras por la selva no sirve, pero navegar por los ríos sí sirve. Y ya tenemos el proyecto de fibra óptica, que quiero dejarlo en público y con claridad. Todas las telecomunicaciones de Colombia vienen, y por eso hablé Mintic de el tema ese de San Francisco, vienen de Miami. No hay otra comunicación. No hay otra comunicación que llegue a Colombia que no llegue por Miami, ninguna del Caribe, ninguna de Centroamérica. Y aquí con Brasil cuadramos un proyecto que es sensacional y planetario, le guste o no le guste a Trump. Y es que dado que Brasil ya tiene sus ríos amazónicos con fibra óptica, desde Belén de Pará, donde se va a hacer la COP30, dado que ya pasa por el territorio colombiano en Leticia, pero sigue por el ecuatoriano, porque algún gobierno apátrida de Colombia le quitó la frontera de Colombia con Ecuador al río Amazonas y la pasó al Putumayo, más adentro del territorio de Colombia. Nuestra frontera llegaba a San Antonio de Iza con Brasil, hoy es de Brasil, porque también un apátrida colombiano le entregó las selvas amazónicas a Brasil, como otro apátrida colombiano entregó a Panamá por dinero. Pareciera que a nuestra oposición solo le gusta ese tipo de presidentes que entregan el territorio, como también otros apátridas más recientemente entregaron el mar territorial de San Andrés. Solo este gobierno ha detenido la pérdida de territorio.
y judicialmente, por las buenas. Y debe haber un informe oficial de la reunión con Perú sobre Santa Rosa, porque yo les dije que el problema de las islas es que siempre se mueven. Hoy hablamos de eso, mañana de otra. Pero lo que no se debe mover es el río, pasando por Leticia. Por allí ya pasa la fibra óptica, pero Mintic no ha sido capaz de ligarla a Leticia. Hablan de que la fibra está dañada. Yo no creo ese cuento. ¿Por qué la vi poner? Los hindúes hoy me preguntaron cómo, pero nosotros la vimos y es facilísimo. Ministro de Defensa, yo le pedí a la Armada que hiciera drenaje en Colombia, así sea alquilando las máquinas, si no se hacen todavía, y ponga la fibra óptica por todos los ríos de la Amazonía y la altillanura. Uno de esos ríos, el Putumayo, que en Brasil llaman Isa, llega arriba a la parte más angosta de los Andes, en Nariño, y desde ahí es muy cerca Tumaco, más que Buenaventura. Y los volcanes de Nariño permiten energía limpia, como ya se está explorando, que espero que se esté explorando, y el puerto es Tumaco. Entonces, si estamos en Belén de Pará y estamos en Tumaco, la fibra óptica ya no nos dará el tiempo a nosotros. Hay que hacer un tratado, señora canciller. Puede llegar hasta Europa y África por el Atlántico y puede llegar por el Pacífico hasta China, Rusia, Japón, la India, que es de lo que acabo de hablar. Y de ahí a todos los continentes. Es decir, mágicamente, diría yo, la selva amazónica, que es pilar para la vida de la humanidad, se convierte también en la intercomunicación más importante de toda la humanidad. No pasa por Miami. El mundo es otro y hay que cogerlo como es, porque la selva amazónica nos convierte en el corazón de la vida natural y humana, y es un camino que nos va a llevar a la unidad de la humanidad y a la potenciación del cerebro humano conectado entre todos los seres humanos con libertad. Son indicaciones que doy, que quiero que se realicen antes de que nos vayamos del gobierno. Hay un pasaje oscuro de todas estas comunicaciones que nos han llegado, que no he entendido, porque nos quieren degradar en el tema de la lucha contra el narcotráfico, de la manera más injusta, al único país que pone muertos, casi todos los días, al único país que más muertos ha tenido en el 1.000.000 de latinoamericanos que han muerto asesinados en la mal llamada lucha contra drogas. No lucha contra una mesa, no lucha contra la madera, no lucha contra las hojas, no lucha contra materiales que en sí mismos no tienen la culpa. Uno lucha contra personas. Y esas personas se llaman narcotraficantes. Y no viven en Colombia. Aquí viven subcapos. Pero los capos de capos no viven aquí, sino en Estados Unidos, en Miami, en Madrid, en París, en Dubái, como tantas veces he repetido. Y no los cogen, no persiguen sus dineros, viven normalmente. Porque no van contra los dineros de los narcos. No van contra los narcos, van contra las cosas. Eso Marx ya le había llamado fetichismo y son fetiches. Pero vamos a hablar aquí, es el consejo de
La política antinarcotraficantes, que quiero que se llame así en Colombia, antinarcotraficantes. Aparece la noticia que un director del DNI, no sé si Lemus, estuvo hablando allá en Estados Unidos antes de viajar yo, y dice eso la Cancillería de ellos, no sé, y que el tema era unos precursores de, ¿cómo se llama?, del fentanilo, que pasan por Colombia, dijeron, y que nosotros no habíamos dicho que lo íbamos a prohibir. ¿Quién dijo eso? ¿De dónde? ¿Por qué? Entonces yo quiero saber si es mentiras de los gringos tratando de dañar a Colombia o tiene algo de verdad. Es mentira, presidente. A ver, cuéntenos. Es mentira, presidente. No, en ningún momento no he estrenado la visa, presidente. Creo que no lo voy a estrenar. Sí, presidente, yo no... Pero no me refiero a usted, pudo ser otro. No, presidente, estoy seguro que no. Estoy seguro que no, presidente. ¿Quién es nuestro delegado del DNI en la embajada nuestra en los Estados Unidos? Sí, hay un general, presidente. Entonces usted pero está... él no ha planteado eso, presidente. Con certeza, se lo digo, presidente. No lo ha planteado, presidente. Ni ha recibido ninguna información sobre lo mismo. Vamos a cambiar todos esos delegados. Estoy de acuerdo. Es más, creo que a Estados Unidos ya no debe ir ninguno. Si nosotros hacemos malas cosas es porque hemos estado mal entrenados. Y eso tiene que cambiar. Ellos lo quieren así, pues así es. Es con todo. No certificaron al presidente, certificaron a Colombia, si quieren cambiar el discurso. El único país que pone centenares de miles de muertos tratando que esa cocaína no llegue a Estados Unidos. Entonces tenemos que bajar la cabeza cuando hacemos eso. Necesito que confirmen para saber si es una mentira de ellos o hay algo de verdad. Yo me reuní con el general Agapito, ¿cómo se llama? No. El general que era el comandante del ejército de los Estados Unidos en el Pacífico. Varios de ustedes estuvieron conmigo. Nos tomamos una copa de champaña, porque él es de origen italiano, Aquilino, no Agapito, Aquilino. Lo vimos relativamente amigos y coincidimos que lo más importante era la paz. No hablaré de más porque a lo mejor lo echan también. General Aquilino está en Pearl Harbor, isla a la que extrañamente me llevaron cuando salí de China, porque aquí hay una cancillería que le da pena relacionarse con China y sabotea las relaciones. Entonces esa gente tiene que irse. Yo quiero relaciones con todos los pueblos del mundo, no con uno. Eso son mis relaciones con la humanidad, eso es colonialismo. El cambio del personal de la embajada en China, que sabotea las relaciones, cambia mis agendas, anula citas sin que sepamos, y por eso llegué a donde Aquilino, pero ahí no fue un error porque nos dimos cuenta que pensamos lo mismo. Sí va cocaína por el Pacífico, va a Australia en primer lugar, pero ya entró a China, entró a la India y entra a Rusia y seguramente Japón. ¿Cómo hacen? No es en avión, es en barco.
Se necesita un avión muy poderoso para cruzar sin escalas. Y si son avionetas, peor. Y por tanto debe haber un tratado, busquémoslo, entre Estados Unidos, China, México, Colombia. Ojalá tuviera como centro Pearl Harbor, en la búsqueda de una vigilancia del Océano Pacífico. Porque va cocaína para allá y pueden ir insumos para hacer fentanilo de allá para acá. No descarto esa posibilidad. Los norteamericanos lo toman como excusa para romper relaciones y aislar. Pero investiguémosla. Y tenemos que hacerlo entre los 4 países, mínimamente. Y eso no avanza. Y fue lo que hablamos con el general Aquilino. Y ahora nos echan la culpa de que pasan insumos de fentanilo por Colombia, cuando fuimos los primeros en decir que paráramos cualquier posibilidad vigilando, que hay que vigilar contenedores de barco. Y ya sabemos qué pasa en el puerto de Buenaventura y qué pasa en Tumaco, no estoy muy seguro. Y le pedí a Ginás un cambio, hermano, y eso no sucede. Ya se hizo. Yo vi el programa de los puertos de Shanghái, que me pareció excelente, porque es inteligencia artificial. Sí, señor. En cierta forma, no podemos estar seguros, salta el error humano por codicia, que en el puerto de Buenaventura ha sucedido una y otra vez. Los puertos de Colombia no pueden ser los puertos de exportación de cocaína o de entrada de armas o de entrada de contrabando de ropa que arruina la industria colombiana, o de la entrada de este tipo de cosas que dicen que está sucediendo. Y usted me responde, Ginás. No quiero repetirlo. Sí. Bueno, y no es que entonces es con los gringos y no es con los chinos. Si los chinos saben de eso, entrénense con los chinos. Nosotros no pertenecemos a la OTAN. Señora Canciller, por favor. Nosotros no somos del Atlántico Norte, somos del Atlántico Sur y se llama nuestra tierra Caribe, Mar Caribe. ¿Qué hacemos ahí? Las alianzas militares no deben seguir las alianzas comerciales. La OTAN no se creó para defender un bloque de comercio. La OTAN se creó para defender el Atlántico Norte de los nazis. Porque entonces vamos a variar los hechos fundantes. De los nazis, es decir, de criminales contra la humanidad. Si un gobierno de Atlántico Norte decide ser aliado de los crímenes contra la humanidad, ¿qué hacemos ahí? Son medidas drásticas, pero creo que ahora hay que tomarlas. No las buscamos nosotros, nos la buscaron. Pero nosotros no somos gente que se arrodilla. Jamás Bolívar le obligó a ningún soldado a arrodillarse. Y nosotros somos hijos de Bolívar. Y el ejército es el continuador del ejército libertador, cuyo último general nunca se arrodilló, fue fusilado en Chiapas. Y fue el único presidente indígena, general José María Melo. Nosotros somos descendientes del general José María Melo, el último general del Ejército Libertador, cuyo cuerpo aún reposa en Chiapas. No hemos podido encontrarlo. Y estas son frases que van a tener consecuencias, pero
Si el pueblo decide elegir un presidente indigno que se arrodille, pues eso ya volverá a arrodillarse. Y Colombia verá otra vez cómo le venden otro Panamá. Y cómo cree que lo único en el mundo es Miami. Y le cierran los ojos al resto del mundo. Pero mientras nosotros estemos aquí es lo que haría el general José María Melo en este mismo caso ahora. No cabemos en la OTAN. La OTAN no se ha opuesto al genocidio en Gaza. Bueno, tampoco voy a estar en los BRICS, porque los BRICS son petroleros. Todos los países, quizás excepto China, son petroleros. Y nosotros no estamos con el petróleo. Entonces, nuestra alianza es América Latina y el Caribe. Esa es nuestra alianza. Y nada que llegan los gripen ni se firma el contrato. Señora Canciller, nada. ¿Qué están esperando? Que ¿cómo se llama? Offset. No, el offset es referente a los aviones, pero yo había pedido, señora Angie, Sí, señor. que el proyecto prioritario no fueran solo los aviones, sino las armas que necesita las fuerzas militares. En lo que necesita, que básicamente es profundidad y rapidez, para que no pase el estanquillo. ¿Cómo así que entonces ni siquiera los carros que van por carretera llegan rápido al estanquillo? ¿Cómo serán entonces los pueblos que están en la montaña, a los que se llega por trocha, etcétera? Pues las armas que ha dejado Uribe y sus amigos no sirven para la guerra en Colombia. Son contratos de armas norteamericanas e israelíes que no sirven en Colombia. Y por eso estamos perdiendo capacidad del ejército. Yo lo que pedí es que todas esas armas que se necesitan, entiendo que las armas norteamericanas que ya compraron, y la policía compró un poco de pistolas caras cuando se hacían en Indumil. Sé que no fue usted, pero ¿por qué? Las mismas pistolas con que mataron al senador Miguel Uribe es las que compró la policía. Eso no puede ser. Si ya estamos haciendo un fusil, si nos falta metal, acero fino que hay en Brasil, pues nosotros ya podemos hacer fusiles y el ejército y la armada, etcétera, debe comprar los fusiles a Indumil. Porque si se hace a gran escala baja el precio unitario. Si nunca demandan, el precio unitario es alto, entonces nunca lo comprarán. Y estos son acuerdos que hay que hacer a escala latinoamericana. No necesitamos chinos, no necesitamos árabes, no necesitamos gringos. Nuestra alianza está aquí, a defender América Latina y el Caribe. Porque nosotros somos parte de América Latina y el Caribe. No somos como Puerto Rico, un estado asociado. Nuestra bandera no es una estrella y unas franjas azules. Es amarillo y tiene la bandera de Haití. Y esto significa que, por ejemplo, en la pelea con Estados Unidos alrededor de la Comisión de Vigilancia de Drogas de Naciones Unidas, que nos traicionó, nosotros no vamos a apoyar la candidatura que dijo Estados Unidos, de la que dijo. Y si al señor presidente, ya en salida de la ONU, al señor secretario general, le da temor enfrentarse a los Estados Unidos, pues hagamos nuestra diplomacia. Porque quizás el pueblo más perjudicado por la cocaína hoy se llama Haití, más que nosotros. Y acabaron con el Estado de Haití y nadie lo defiende. Y yo sí creo que nosotros debemos defender a Haití, y una forma es que Haití dirija
la comisión sobre drogas y ordene cómo salvar su país. El problema de Estados Unidos ya no es la cocaína, se llama fentanilo, 30 veces más mortal y poderoso. Y la política de Trump está llevando al irradiar que el problema es la cocaína, está llevando que sea el mismo aparato industrial de los Estados Unidos quien fabrique el fentanilo, ya lo hizo antes, se vendía en droguerías, y los consumidores sean de Estados Unidos, es decir, un problema al interior de la sociedad de los Estados Unidos en plena decadencia. Y entonces, para evitar esa mirada del mismo pueblo de los Estados Unidos sobre su decadencia, entonces nos echan la culpa a nosotros. Entonces dejamos entrar insumos de fentanilo, nosotros no producimos fentanilo. Y la cocaína es 30 veces inferior al fentanilo. Lo que mata es el fentanilo. Y no le deseo a la sociedad de los Estados Unidos que se mate a sí misma por decadencia o porque no ve futuro o porque se aburrió de ese tipo de sociedad sin amor. Entonces, aquí hay otra política internacional que hacer, señora canciller. No solamente en el frente militar, sino en el frente diplomático. Las Naciones Unidas no deben por qué seguir en Nueva York. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de los que somos ya casi miembros y presidiremos, y usted no tiene visa, ni yo tengo visa, entonces ¿qué? Ni yo tengo visa, ni el ministro tiene visa. Entonces, es una estupidez del gobierno de los Estados Unidos. Está quebrando el derecho internacional y no tiene derecho ni a quitarle la visa a nadie que vaya a hablar a Naciones Unidas o sobre temas que están en la discusión de Naciones Unidas. Esa es la ley mundial. Así se forjó las Naciones Unidas. Si Trump olvida eso o no le cuentan y no lee, pues que alguien le lea. Pero eso no significa que entonces nosotros no pongamos las demandas en Estados Unidos también. Está quebrando la ley internacional en Naciones Unidas. No puede arrodillarse las Naciones Unidas a un gobierno que está siendo cómplice de genocidio. Entonces actuemos. Ya veremos si nos quedamos solos o no. Según la inteligencia artificial de Google, no estamos nada solos en el mundo. Empecemos. Todos los embajadores, los que yo llamo blancos porque se criaron fue en la diplomacia feudal, se van, intúmbenos que nos tumben en las cortes, se reemplazan y se reemplazan por las personas que siguen la línea del presidente en materia internacional, porque soy, por constitución, el director de las relaciones exteriores de Colombia. ¿Quién dirige? Les guste o no les guste. Y si van a ir funcionarios a romper eso, no salen de Colombia. Cualquier ciudadano puede salir, está en su libertad, pero un funcionario supeditado a la Constitución no sale. Se acabó la guachafita. Y no es por autoritarismo, es porque lo ordena la Constitución de Colombia. Entonces aquí hay estas tareas, las dejo en relación al tema de lo que hizo Naciones Unidas con el informe del 2023. Eso tiene que ser denunciado. Con el ministro de Justicia y varios de ustedes tuvimos reuniones con los jóvenes que hicieron ese informe y aceptaron que se equivocaron, pero ahora no se atreven a decirlo. No puede ser. Si el ministro de Justicia prorrogó este contrato, no se puede prorrogar hasta que digan la verdad.
La policía le di la orden de que publique los informes. No hacen ustedes pruebas de productividad por zonas. Entiendo que les queda difícil. Cualquier organismo científico los puede hacer de calidad. El error científico de estos jóvenes de Naciones Unidas es que no hicieron las pruebas de productividad por zonas, sino que reprodujeron una que hacía 4 años no se hacía. No se puede comparar 23 con 22, no se puede, porque las pruebas de productividad del 22 fueron hechas en el 2019. Así que toda esa musaraña que crea Duque es mentirosa. Tenía que haberse dicho además que el 23 y el 22 no son comparables, sino que, y esto es lo fundamental, tenían que haber hecho muestras en cantidad en la zona de alta productividad que llaman enclave y muestras de productividad en las zonas de baja productividad que llaman marchitamiento. La zona de enclave es la mitad total de la zona de marchitamiento es la mitad de la otra zona. Solo generalizaron el promedio de la zona de enclave, es decir, de alta productividad, a la de marchitamiento, sin hacer las pruebas de marchitamiento. Ese es el inmenso error, y sobre ese error Trump desertificó a Colombia, después que murieron 13 policías tratando de realizar una erradicación forzosa que no vuelve a haber. Solo volverá a ver cuando corrijan el informe y solo cuando hayamos priorizado la sustitución voluntaria, que aquí están las personas encargadas y nos deben dar el informe tanto de la sustitución como de lo que aconteció con ese estúpido error, que espero que sea humano y no haya sido premeditado, de la Comisión de Estudios de las Naciones Unidas haciendo el informe del 23. Tienen listo el del 24, algo de los datos sé, y por eso sé que el del 23 es un completo error, pero no lo publican. Y no se va a publicar hasta que el gobierno de Colombia esté de acuerdo con la metodología, que no con los resultados. Porque esa es la metodología, los resultados son los que son, si la metodología es correcta. Entonces, para que esto quede claro, no se vuelve a repetir la tontería que hice yo mismo, aunque yo lo advertí y no me pusieron cuidado. El ministro de Justicia debe saber que ahí hubo un director de drogas que presionó la publicación del informe después que yo dije que estaba mal hecho. ¿Por qué hizo eso? Porque la ministra de Justicia aceptó, cuando sabía que yo había dicho que no, que hasta que no se corrigiera o se evaluara si yo tenía razón, porque yo desde el principio dije que no era posible que se duplicara la productividad de un año al otro. Y ahora sabemos por qué se duplicó. Porque compararon un año que no era comparable, que estaba con una productividad del año 2019. Y porque los señores cometieron el error de no hacer más pruebas de productividad a la zona de marchitamiento, que es la mitad del área. El error es de centenares de toneladas. Claro, la oposición no piensa en eso porque no sabe de matemáticas y a veces poco de ciencia, pero nosotros sí sabemos algo, no mucho, pero algo, porque todo progresismo debe guiarse por la ciencia, no hay otra cosa. Lo demás son creencias, acertadas o no, fe o maledicencia, como hace la oposición. Entonces dejo ahí, Angie, para que se den los informes.